Muy buenas tardes, chicos. Damos inicio a la unidad 2 del módulo 3 del curso de nivelación de lectoescritura. Las profesoras encargadas somos Daisy López, Raquel Ramírez y Liz Vázquez. Los intérpretes son Ariel Torres y Laura Riveros. Iniciamos con la gramática. Los pronombres proclíticos. Los pronombres proclíticos son aquellos pronombres que van antes del verbo sin formar una sola palabra. Para la persona gramatical yo utilizaremos el pronombre proclítico me. Para la persona gramatical tú, el pronombre proclítico te. Para la persona gramatical él, el pronombre proclítico se. Para la persona gramatical nosotros, el pronombre proclítico nos. Para la persona gramatical ustedes, el pronombre proclítico se. Y para la persona gramatical ellos, el pronombre proclítico se. Los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos indican que la acción del verbo vuelve a la persona que efectúa la acción. El verbo reflexivo lleva el pronombre se al final. Para conjugar un verbo reflexivo se combina siempre el verbo con el pronombre reflexivo correspondiente. Ejemplo de verbos reflexivos: alegrarse, acostarse, peinarse. A continuación estudiaremos el verbo alegrarse, que significa estar feliz. En el siguiente cuadro tenemos a las personas gramaticales: yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Y en el siguiente cuadro tenemos la conjugación del verbo alegrarse en presente con el pronombre proclítico respectivo. Yo es igual a me alegro. Tú te alegras. Él se alegra. Nosotros nos alegramos. Ustedes se alegran. Ellos se alegran. Siempre que conjugamos al verbo alegrarse en todos los tiempos, debemos de usar los pronombres proclíticos enmarcados en rojo.
Ejemplo del verbo alegrarse en una oración. Me alegro de que estés bien. Me es nuestro pronombre proclítico y alegro es nuestro verbo conjugado. También estudiaremos al verbo arrepentirse, que es un verbo reflexivo que significa volverse atrás de una decisión. En el cuadro tenemos la conjugación del verbo arrepentirse en presente. Yo me arrepiento, tú te arrepientes, él se arrepiente, nosotros nos arrepentimos, ustedes se arrepienten, ellos se arrepienten. Al igual que los otros verbos reflexivos, los pronombres me, te, se, nos, se y se deben ir siempre delante de cualquiera de las conjugaciones. Ejemplo del verbo arrepentirse en una oración. Ana se arrepiente de no estudiar. Se, pronombre y arrepiente es nuestro verbo. El siguiente verbo que estudiaremos es el verbo acordarse, que significa recordar algo o a alguien. En el cuadro tenemos la conjugación del verbo acordarse en el tiempo presente con sus respectivos pronombres proclíticos. Yo me acuerdo, tú te acuerdas, él se acuerda, nosotros nos acordamos, ustedes se acuerdan, ellos se acuerdan. Ejemplos de cómo usamos el verbo acordarse en una oración. Mi amigo siempre se acuerda de ti. Se, nuestro pronombre, acuerda nuestro verbo. Siguiendo con la gramática, estudiaremos los verbos que expresan cambio de ánimo. En español expresan la transformación de un rasgo físico, anímico o de un estado. Los verbos de estado en español son convertirse, hacerse, llegar a ser, ponerse, quedarse y volverse. El día de hoy estudiaremos algunos de ellos.
El primer verbo de cambio que vamos a estudiar es el verbo ponerse. El verbo de cambio ponerse indica un cambio repentino de un estado a otro. Aplicado a personas, señala un cambio en su estado físico, de color, de ánimo, de salud o de situación. Ejemplo, me puse roja de vergüenza. Me es nuestro pronombre y puse nuestro verbo conjugado. El siguiente verbo de cambio que vamos a estudiar es el verbo enfadarse. El verbo de cambio enfadarse indica que la persona pasa de estar feliz a estar enojada o enfadada. Estudiamos el verbo enfadarse en una oración. María se enfadó con Juan. Se es el pronombre y enfadó el verbo conjugado.